Hello, everyone. Welcome to Inward Academy for Leadership Ask the Expert series. And today we have Dr. Mo Sukaria. Is currently a fellow at the Boston Children's Adolescents Substance Use and Addiction Program. He had finished his residency in pediatrics at the Wine Memorial Medical Center program in Los Angeles, during which time his interest became centered around building resilience in at-risk populations. After working in rural pediatrics and newborn medicine for several years, he joined the Fellowship in Developmental Behavior Pediatrics at Tufts Medical Center in 2016 with a focus on ADHD, learning disabilities, and on newborn maternal attachment, and continued to work in these fields at a private practice and in academic newborn medicine settings. Dr. Sukaria eventually joined this program at Boston's Children after recognizing the magnitude of the substance use epidemic in American youth. So we want to welcome Dr. Mo, and I'm going to translate it now into Spanish. Bienvenidos a todos a nuestra serie de Pregunta al Experto de Inward Academy for Leadership. Y tenemos a nuestro experto, el doctor Mo Dar, le dice que le gusta llamarse Mo, Dr. Mo Sukaria, y él es actualmente un miembro del Hospital Pediátrico y Adolescente de Boston, donde se especializa en uso de sustancias en los adolescentes y programa de adicciones, o ASAP por sus siglas en inglés. Él había terminado su residencia en pediatría en el White Memorial Medical Center en Los Ángeles, tiempo durante el cual sus intereses se centraron en la construcción de resiliencia en poblaciones en riesgo. Después de trabajar en pediatría rural y medicina neonatal durante varios años, se unió a la beca en pediatría del desarrollo y comportamiento en Tufts Medical Center en el 2016, con un enfoque en TDAH y discapacidades de aprendizaje y en apego materno al recién nacido, y continuó a trabajar en estos campos en la práctica privada y en un entorno académico de medicina neonatal. El doctor Sukaria eventualmente se unió al programa de ASAP en Boston Children's Hospital después de reconocer la magnitud de la epidemia del uso de sustancias en la juventud estadounidense. Aquí con ustedes está Tatiana Mahoney, que estoy aquí traduciendo. Yo soy la directora de participación familiar y comunitaria de Inward Academy, y mi asistente Lourdes Heredia, que es la coordinadora de FACE. Y todos nuestros padres aquí los damos toda la bienvenida. We want to all welcome you, and the way we're going to do this presentation is first we do all the presentation, and then we will take some questions from everybody. So just in the interest of time, we ask that you please keep your microphones off, solo para seguir la presentación rápido, le pedimos que por favor silencien sus micrófonos. All right, so take it away, Dr. Mo. Thank you. Nice to meet you. This talk is about legalization of marijuana and the dangers of vaping. Esta presentación es sobre la legalización de la marihuana y los peligros del vapeo. Thank you. Next. This is part of it. Thank you. Thank you. Go ahead. Thank you. You can, yeah. So if you can just stop on this for a second for me. It's important the language we use when we describe substance use, because it makes a difference. So instead of saying things like clean, it's important to say abstinent. Instead of saying dirty urine, we have to say positive test, like with any other disease. Because building shame is what's keeping people who use drugs from coming to us for help. And we have to be part of the solution.
Bueno, es muy importante cuando se habla de este tema de establecer algunas reglas básicas en cuanto a la comunicación. Y porque la razón es que no queremos que haya vergüenza, porque al tener hablar de cierta forma con la persona que esté teniendo ese tipo de adicción, pues no va a querer sanarse. Si lo hablamos, por ejemplo, en vez de decirle está limpio o está sucio, limpio, en vez de decir esa palabra, se puede decir si está abstinente o no usando o teniendo una prueba negativa. O sea que es una forma de hablarle de que no llegue la vergüenza a la persona. O si es sucio, decir en cambio que está usando activamente o que tiene un test positivo. So cannabis means that it comes from a plant called cannabis. It's just a plant that comes from India about 2,000, 3,000 years ago. And when we say marijuana, we mean a mixture of the dried flowers, which is what contains the THC, which is the substance that is active on the brain. Bueno, la planta cannabis se empezó a encontrar en India, lo encontraron como 2000 años atrás. En sí, cuando se habla de marihuana, es una mezcla de las flores secas que esta planta contiene y que al mezclarlo aparece esta sustancia que se llama THC. Many people used to think that because THC or cannabis has so many effects on the brain, that maybe means that it's a natural chemical that the brain is used to. And they will tell you that, this is a sign that we were meant to ingest marijuana and to take marijuana into the brain. But the truth is, the brain chemical that it's trying to take the place of is a chemical called anandamide. That's the natural chemical. We usually only make it when there's a very happy event, like holding the hand of somebody you love, or having a very special family moment. Then you make this very happy chemical. THC that comes in marijuana actually is an imitator of that and tries to give you a fake experience that feels good. Bueno, en la anterioridad siempre se pensaba que como la marihuana es algo natural y el efecto que tiene parece ser natural porque sí descarga un químico que se llama anandamina y en el cerebro, lo cual hace que la persona se sienta feliz. Y es como un químico que sale en forma natural, que por ejemplo sale cuando nos sentimos demasiado contentos, por ejemplo, cuando le estamos cogiendo la mano a un ser muy querido. Pero no es cierto. En sí, el químico que sale del cerebro, el químico que sale por la marihuana es un imitador. No es el mismo químico, es imita y le hace pensar que es el mismo, pero no es el mismo. As you probably know, thank you. No, you decide that, that's fine. Please. You can decide, absolutely. Thank you. If you want to move on, you can, but let's go through this. The way it's presented, and it's important to know as a parent, the different kinds out there, so you know what to look for. There's oil, which is new now, it's concentrated. There are small rolling metal things with spikes inside them, and these are used to break down the flour so you can use it into a what's called joint. And this is what's called wax, or it's extremely concentrated. Kids will tell you it's healthier and it has less tar, but of course that's just marketing techniques. And the very common type right now
I'm not sure if you heard, but recently 4 kids in Boston High School went to the hospital because of it, are gummies, which have extremely high amounts of cannabis, and it affects you much more strongly when you eat it. These days, we never thought cannabis or marijuana can give you an overdose, but these days, apparently, it does sometimes. Bueno, queremos mostrarle en sí cómo viene usándose el cannabis ahora. Lo último ha salido es este aceite y que también es muy concentrado. Claro, también hay ciertas herramientas para machar y las flores. Pero también existe ahora una cera. Y los chicos pueden decir, oh, eso es más saludable de la forma que lo estoy usando, mas sin embargo es mentira, eso es todo mercadeo, de que ellos están pensando que la comunicación que le vienen diciendo a ellos es que eso es saludable, pero es mentira. Y claro está, las gomitas de dulce, como los ositos que lo ponen de colores, y esos son súper concentrados también, porque son ingestibles y han habido sobredosis de niños que se han dado sobredosis por estas gomitas y nunca se pensó que por la marihuana se pudiera haber una sobredosis, pero sí la hay. There are now many states in America that have made it legal, and some states that make it open for medical use only. It's very important to recognize that just because it's legal does not make it any less dangerous. There are many legal things out there that we know are extremely harmful that you can buy. And just keep in mind, please, that just because marijuana is becoming legal in many states, it does not mean that it's a safe substance. Como que ven en este mapa de los Estados Unidos, en la parte verde oscura, es que ya se ha legalizado marihuana por forma recreacional y la verde clarito es por uso médico nada más. Entonces, lo que sí queremos enfatizar es que el hecho de que una sustancia sea legal no quiere que no significa que no sea peligroso o que sea segura. Entonces, es muy importante que eso se enfatice porque piensa que porque como ya es legal, que eso está bueno. Before I go to this, just remember it's illegal for everyone under 21, just like alcohol, because it does cause damage in that age group. Y quiere sobresaltar el doctor de que esta es una sustancia ilegal a menores de 21 años, así como el alcohol, y es por el efecto que hace esta sustancia en el cerebro de los niños. Así que no lo deben consumir antes de los 21 años. So it's good for you to know what kind of products are out there that kids can use to inhale nicotine vapor. The first one you see on the right was kind of the first one that was introduced into America. It's called a cigarette alike. And it did not really become popular because it looks like a cigarette, and we did a very good job in making people understand cigarettes are dangerous. The one on the left is called a pod or a tank. That was kind of third generation, where you can change the content, you can replace it with different amounts, concentrations, and it's a big container. And the newest way of putting nicotine inhaling devices is to make them look nothing like a cigarette, but they look more like toys or electronics, of course, as part of the marketing campaign. Bueno, ahora queremos hablar de otras cosas que están disponibles para los chicos y es los cigarrillos electrónicos. Como ven, el cigarro de la derecha se ve muy similar a los cigarrillos de antes, comunes y corrientes.
el hecho de que se parecían tan igual a los otros cigarros normales, pues vieron que no lo estaban comprando demasiado y porque había muchas campañas que hablaban sobre los daños del tabaco en los pulmones. Ahora, entonces ellos transformaron el empaque y ahora lo tienen diferentes cartuchos, como usted a la izquierda, son diferentes tamaños, lo que llaman tanques o mods, y son intercambiables y pueden cambiar la concentración. Lo que más está de moda son los que están en la mitad, porque es parte del mercadeo, que quieren verlo como que se asemeje a algo de computadoras o algo de juguetes, porque así no lo tienen un vínculo con lo que puede el daño que puede hacer con el empaque. All right, so we're gonna watch a movie now. Oh, I don't know what happened to my movie. Sorry about that. Might want to try double click on it. Let me see. Nope. I have there's a link that you guys sent me. Let me try to get the link for you if you'd like. Give me a second. Okay. So while you do what you look for it, then I'm gonna give the key points in Spanish. Mientras buscamos el video, lo que quiero hablar, el video le va a mostrar sobre la historia de los cigarros. Y dice que la gente estaba fumando durante al menos 7,000 años, pero sin embargo, todo ese tiempo duró para darse las personas cuenta de que estos cigarrillos causan cáncer del pulmón, cáncer de garganta y boca, causan ataques cardíacos y derrames cerebrales y dañan los pulmones. Ahora, los cigarrillos electrónicos solo se empezaron a inventar en el 2003, se inventaron en la China, y por lo que hasta ahora se inventaron, pues no ha pasado suficiente tiempo para los investigadores saber los efectos que tienen o van a tener en el cuerpo humano a largo tiempo, porque todavía está muy nuevo. Entonces, los cigarrillos electrónicos lo que hacen es que entregan nicotina de la misma forma que los cigarrillos común y corriente, lo que aumenta la frecuencia cardíaca y la presión arterial. La nicotina libera neurotransmisores gratificantes en el cerebro, como la dopamina, y cambia la química del cerebro. Estaba el doctor antes hablando de cómo lo que hace esto en el cerebro, y es un estimulante que hace que las personas se sientan más alertas, pero cuando desaparece, las personas lo anhelan aún más. Esto interfiere con la habilidad del cuerpo de hacer dopamina y pronto el usuario necesita nicotina solo para sentirse normal. El cerebro en desarrollo es el más vulnerable a estos efectos. La poderosa naturaleza adictiva de la nicotina es tan alta que es comparable a la heroína y la cocaína. Los cigarrillos electrónicos contienen solventes químicos que cuando se calientan muy alto con algunos de los nuevos dispositivos de cigarrillos electrónicos, estos solventes pueden transformarse en formaldehído, que es un carcinógeno que causa cáncer. También contiene muchos otros productos químicos para generar sabores atractivos. No sabemos mucho acerca de muchos de ellos, solo sabemos que algunos de los sabores de mantequilla contienen diacetilo, que es famoso por causar una cicatrización y destrucción irreversibles del delicado tejido pulmonar que lo puede matar. Se ha descubierto que los sabores de fresa y otras frutas que suenan saludables son citotóxicos y potencialmente causantes de cáncer. Los dispositivos de vapeo o específicamente las baterías de litio, dentro de ellos pueden explotar de manera impredecible y es por eso que en muchos de los aviones no se permite que fumar de este tipo de, de producto. Yes. I can share if you'd like me to. Yes, I'm going to stop sharing now. See where that is.
You need to share sound, Dr. Mel, at the bottom on the 3 dots. Because we cannot hear. We can't hear you, Dr. Mel. Sorry about that. We're having some technical issues. Can you guys hear the video? No, Oh, okay. you need to share the sound. Let's try how I can do that. Unfortunately, let me see if I can. Let's see. Let me see. Okay. How can I share the sound? I'm sorry, Tiana. I'm sure I know how. The 3 dots. The 3 dots. Okay, more. See. And the sound. There you go. When it goes away, people Did it work? Yes, now we can. crave it even more. It can interfere with the body's own natural ability to make dopamine, and soon the user needs nicotine just to feel normal. The developing brain of teenagers is the most vulnerable to these effects. The powerful addictive nature of nicotine is so high that it's comparable to heroin and cocaine. Besides nicotine, e-cigarettes contain chemical solvents. When heated very high by some of the new e-cigarette devices, these solvents can be transformed into formaldehyde, which is a carcinogen. It causes cancer. These observations are concerning, but we really do not know what the long-term effects from inhaling these chemicals in your lungs will be. E-cigs contain many other chemicals to generate enticing flavors. In fact, there are almost 8,000 different flavors available today, so we don't know very much about many of them. We do know that some of the butter flavorings contain diacetyl, which is famous for causing popcorn lung. Popcorn lung is a disease called bronchiolitis obliterans, which is basically an irreversible scarring and destruction of the delicate lung tissue that can kill you. Strawberry and other healthy-sounding fruit flavors have been found to be cytotoxic and potentially cancer-causing as well. Vaping devices, or specifically the lithium batteries inside them, may explode unpredictably. Although uncommon, this happens frequently enough that e-cigarettes have been banned from luggage on airplanes. Unpredictable explosions have occurred in people's faces and mouths and resulted in serious injuries, including blindness. With these potential risks of e-cigarettes, the addictive nicotine, the exploding batteries, the carcinogenic liquids, why would any company want you to use them? I wonder why. Sales of e-cigarettes approach $8 billion per year and are increasing. The truth is, tobacco cigarettes kill about 50% of people who use them. So tobacco companies, known as Big Tobacco, need to keep recruiting young people to become addicted in order to stay in business. Here are some actual documented quotes from tobacco executives. "We don't smoke that shit. We just sell it. We reserve the right to smoke for the young, the poor, and the stupid. The base of our business is the high school student. The fragile self-image of the young person needs all the support it can get. Smoking may appear to enhance that self-image. Studies show that when people start to smoke in their teens, they become addicted and stay smokers as they grow older. Even those who swear they will never become addicted. Many of the same strategies that Big Tobacco used to hook your grandparents into smoking tobacco cigarettes have simply been modified and are being used today with an e-cig in place of a tobacco cig. E-cigarettes come in candy and dessert flavors like Skittles, gummy bears, and vanilla cupcake, directly aimed at teens. Ads always show thin, beautiful people vaping. Even the strategic use of humor is being successfully used to get customers on their side. The bottom line is that we are all faced with important personal choices every day. We don't yet know everything we need to know to make informed decisions about many things. But we can resist being manipulated. Take your time when making your own personal decisions. It can make all the difference.
Bueno, en sí dice que la venta de cigarrillos electrónicos se acercaron a los 8,000 millones de dólares por año y están aumentando. Los cigarrillos de tabaco matan alrededor del 50% de las personas que lo usan. Entonces, las compañías de tabaco, conocidas como Big Tobacco, necesitan continuar reclutando gente joven para que se mantengan adictas y permanecer en negocio. Ya es lo que estaban diciendo, que algunas de las frases reales documentadas de ejecutivos de estas compañías dice que nosotros no fumamos esa, y dice una mala palabra, solo lo vendemos. Reservamos el derecho a fumar para los jóvenes, los pobres y los estúpidos. La base de nuestro negocio es el estudiante de secundaria. La frágil autoimagen del joven necesita todo el apoyo que pueda conseguir. Fumar puede parecer que mejora esa autoimagen. Así que los estudios muestran que cuando la persona empieza a fumar en la adolescencia, se vuelven adictos y siguen fumando a medida que envejecen, incluso aquellos que juraban que nunca se volverían adictos. Muchas de las mismas estrategias que usaban los grandes tabacaleras para enganchar a sus abuelos a fumar tabaco simplemente han sido modificadas y se utilizan hoy en día con cigarrillos electrónicos en lugar de un cigarrillo regular. De nuevo vienen con los dulces, postres, bolsitos de ositos de goma, bizcochos de vainilla. Todo esto es, los anuncios siempre muestran a personas hermosas y delgadas vapeando y usan todo estratégicamente para que, con éxito, para atraer este cliente a su lado. Al fin que todos nos enfrentamos a decisiones personales importantes todos los días y aún no sabemos todo lo que necesitamos para saber tomar decisiones informadas sobre muchas cosas, pero podemos resistirnos a sernos manipulados. Así que tome su tiempo para tomar sus propias decisiones personales porque esto puede marcar la diferencia. Thank you. Just to add one part that we missed in the beginning of the movie, we missed the audio on it. It was saying that cigarettes has been around for many thousand years. And only when we started to use cigarettes a lot, we realized it can cause cancer. E-cigarettes have only been around for 10 years, and we're already starting to see a lot of the negative effects. So this is really something that is more dangerous than many of us imagined. Y de nuevo, como estaba diciendo antes, que los efectos del tabaco, de los cigarrillos, se vieron, toma mucho tiempo para saber qué es el efecto que estaba teniendo. Más ahora, el cigarrillo electrónico solo viene desde el 2003 que fue creado, son solo 10 años, y ya se han visto muchos de los daños que han hecho en el cuerpo humano. Y todavía no se sabe lo que más podría hacer, o sea que es algo que es importante notar. I'm going to go over some myths about marijuana and vaping, things that are just not true. First of all, everyone does it. That is not true. It's maybe 1 in 5 kids. It's not addicting. Also not true. It works in a similar way to drugs like heroin and nicotine and other things. It's healthy. That is very not true. Right now, the marijuana we have now is about 20 times stronger than the marijuana we had 20 years ago. And we are seeing major problems with learning and social interactions. It's safe, also not true. Apparently, smoking marijuana gives you more tar and poisons than smoking tobacco leaves. Bueno, ahora vamos a hablar sobre unos mitos sobre la marihuana y el vapeo. Uno de estos mitos es que todo el mundo lo está haciendo y eso no es cierto. Solo 1 en 5 chicos lo están haciendo. O sea, es bastante, pero de todas formas no es que todo el mundo lo está haciendo. La otra es que no es adictivo. Eso es muy falso. En verdad es tan adictivo como la cocaína y la nicotina. Otra es saludable. Es muy, muy falso. Porque en sí la marihuana de ahora es 20 veces mucho más fuerte que la marihuana que consumían las personas 20 años atrás. Y la otro mito es que es seguro. Es muy mentira porque en sí ya se están viendo los efectos que hace la marihuana en el desarrollo de los niños en la parte de aprendizaje y la interacción en la parte social de ellos, que es de forma negativa.
So the first one, you will hear everyone does it, right? And is there a lot of peer pressure to smoke weed in high school? That's what some will say. The kids, when you tell them that, they will tell you, oh yeah, I think 50% or even more kids use it. And that is just not true. Bueno, la otra es que haciendo los investigaciones con adolescentes acerca del riesgo y el mito de que todo lo hacen, bueno, la pregunta es si hay mucha presión de los compañeros para fumar hierba en la escuela secundaria y dicen, es demasiado, para ser honesto, creo que el 50% de estudiantes, o no sé, a lo mejor más, la gente fuma hierba en nuestra ciudad. Pero no es así, no es tanto así. O sea que no hay que descorazonarse porque no es tanto así, pero se siente como que sí. The truth is, most kids do not use substances. And if you look at the graph, even though it's getting higher with time they use, but out of 8th graders, have never, more than 60 to 70% of 8th graders have never ever used substances. In 10th graders 40%, and in 12th graders it's 20%, but this is not about using it. These are kids who have never ever tried it. Many people will tell you everybody's tried it. It's just not true. Many kids don't ever try it. Bueno, aquí se ve, por ejemplo, la gráfica de porcentaje, por ejemplo, de 8 grado, que reporta que nunca lo ha probado. Y entonces se ve como un 60% que ha dicho que nunca lo ha probado. Para 10º grado es un 30 y algo por ciento, casi 40% dice que no lo ha probado. Para el 12 grado dice que un casi 15% que dice que nunca lo han usado. It's increasing with time. Sorry, kind of one sec, just important. I know the numbers look high, but in the 80s, almost only 5% of kids in 12th grade never used anything. But with the public awareness and us talking about it, the numbers are increasing. There are now more and more kids who don't use any substances until they finish high school. Bueno, sabemos que estos números de todas formas son altos, pero si se hace una comparación, por ejemplo, en los años 80, era solamente un 5% que decía que nunca lo había usado. O sea que era mucho más alto la cantidad de niños que lo habían probado. O sea que ha mejorado, claro, es alto, pero ha disminuido. ¿Por qué? Porque se puede concientizar de que esto no es bueno para ellos. Again, for marijuana use, kids who use marijuana daily, we're talking about less than 7%, or 1 in almost 20 kids who use it daily. That's in the 12th grade. In 10th grade, only 4%, so 1 in almost 25 kids use it daily. And for kids who've used it one time in the last year or more, again, it's only 1/3 or a third of the kids who've used it in the last year. Whereas thirds or almost all the kids, or 2/3, and the kids in high school, the highest level, have not used it even one time in the last year. That goes down more with every year. So no, it's not true that most kids use it. It's just not true. Ahora, si vemos este otro gráfico, como vemos, por ejemplo, en el uso de marihuana diaria, 1 en 20 chicos en el 12 grado la usan, 1 en 25 sería en el 8 grado, y en 10º grado sería un tercio lo estaría usando diariamente. Ahora,
En cuanto en año pasado, el consumo, como ven, para octavo grado, o sea, el uso fue un 11.4%, décimo grado 28% y el 12 grado 35%. O sea que en sí ha disminuido mucho el consumo de marihuana en los adolescentes. Dr. Mo, excuse me, someone in the chat is asking if this is information nationwide or just in New York. Let's see. I think the one that's from before is from, if you go back one, I can show you. This is from the National Institute of Drug Use. So that's for all the states in America, not just New York. And the other one too, is for all of America, not just New York. Okay, thank you. Thank you. Estas tasas son a nivel nacional. No nos estamos refiriendo a Nueva York, sino a nivel nacional. Vaping marijuana is similar. If you look at the curve on the left side, it shows that's in the last year, what % of kids vape marijuana. Again, in the 8th grade, it's only 8%, or 1 in about 13 kids. And it goes up to 1 in about 5 kids in the higher high school grades. This all is information based on the National Institute of Drug Abuse, the Department of Health and Human Services. They have surveys that cover all of the kids in all of the classes and all the grades in all of America. And what they found also is that the near daily vaping of marijuana has decreased in the 10th grade in the last 2 years. So of course, this could be related to the pandemic and kids staying at home, but say that all kids use it and use that, let people tell you this, and then have that be an excuse to say, oh, it's normal. The bottom line is it's not healthy and it's harmful, and it's not normal. Bueno, ahora vamos a mirar a ver cómo se está usando el vapeo con la marihuana. Y en sí, en el año pasado se vio que solo el 8% estaba en octavo grado, o sea, un niño entre 13 que había consumido usando el vapeo, y los grados más altos de 10º a 12 grado sería como 1 en 5 niños que hubieran tratado el vapeo de marihuana. De nuevo, todos son tasas a nivel nacional en que se hacen todas las investigaciones en todas las escuelas, bueno, la mayoría que se hace estos tipos de investigaciones a nivel nacional. Ahora, cuando se refiere al uso diario, ha significativamente disminuido, especialmente los 10º grado. No se sabe si es también cuando se hizo esto fue durante la pandemia, muchas veces estando en casa, pero a lo mejor lo que sí se ve es que en sí ha disminuido como ustedes ven, de 2019 a 2020. En 2019 está en azul, y para octavo grado, como ven, para el 10º grado y 12 grado, y en 2020 está en verde. I saw somebody in the final, chat. Sorry, go ahead. No, I'm just saying that al final es muy importante decir a los niños, no es que esto sea sano, que todo el mundo lo está usando y que es bueno para usted. You know, the thing is, like, to keep in mind is, even if it is on every corner and there's a higher rate, still we're gonna have to talk to our kids in a very nice way. And just, you know, we're gonna get to that in a second, but the truth is teenagers are curious. And as many of you mentioned, these drugs are being pushed on them. So there's no need to tell them any kind of feelings or shame about use. We just tell them, you are teenagers are curious, and this drug is everywhere. So of course you want to try to use it. But fortunately, if you'd like, I can share information we've learned about how harmful it is for you and how addictive it is for you. There's no, we're not trying to make you feel bad about being curious, but these are harmful things. La otra cosa es que sí, a nivel nacional, este tipo de
venta de vapeo y de marihuana, al estar legalizada, pues entonces está en todo lado. Los niños en esta edad es en la edad de la curiosidad y por ser curioso va a querer tratarlo. Entonces, muy importante al hablar con los niños es empoderarlos y no darle nada de vergüenza a ellos. Por querer tratar, no hay que darle un tipo de vergüenza, sino más bien de decirle abiertamente que sabemos que puede ser curioso, pero sin embargo, darle este tipo de información para que ellos se den cuenta el dañino que es para su salud y lo que adictivo que es. So the thing is, most kids who use substances end up having more friends who use it. But the truth is, most adolescents, their friends even, don't use it. If you ask them, they will remember that they have friends who don't use it. And the percentage of youth reporting they have at least a few close friends who use substances is 28% or 27%. These are all the kids. So it's not that all my friends use it. That can be that kids. I mean, we are trying to give you facts and ideas you can use when you're working with your kids to help them. And when a kid comes and tells you everybody is using it, it's kind of them trying to fall for the peer pressure. And it's helpful to say it's not true. Most kids don't use it. And most kids, the friends that actually use it are only 28% or 27% of friends. En cuanto lo que dicen a veces que la mayoría de los amigos están usando marihuana porque todo el mundo lo está usando. A veces los niños dicen esas cosas como para normalizar y para decirle que, o a lo mejor porque se sienten presionados para tratarlo y lo quieren justificar. Pero es bueno, importa decirle a ellos que a nivel nacional eso no es cierto. La mayoría de los amigos no usan marihuana ni vapean. Entonces, es bueno, claro, de hablarles a ellos que puede ser que perciben esto, pero no es cierto y no tienen por qué sentirse presionados. And the truth is, friendship matters. The percent of youth reporting intention to try substances by friends is high. So when you ask them, I have at least one friend who uses drugs, 82% of kids will tell you that they have at least one friend who uses it. Whereas only 46% will say they don't have any friends who use it. And, you know, we can't really be too interfering with our friends, with our children who they hang out with. But it's important to just keep an eye, not to be judgmental, but to know what to expect. And it gives us kind of, so we don't get surprised. La otra cosa es que sí, las amistades es muy importante. Y en cuanto a los estudios, se muestra que, por ejemplo, 82% dicen que han tenido un amigo que ha tratado, dice aquí, el porcentaje de niños, de un amigo que usa droga, 82%. O no, los que dicen que no tienen ningún amigo que ha usado drogas, en 46%. Entonces, sí, es importante, de nuevo, el doctor enfatiza de no juzgar mucho a los niños en cuanto a qué amistades tienen, porque es una edad en que entre que más uno lo juzga, más quiere estar con esos amigos. Entonces, interferir en esta parte es también un poco difícil, pero es bueno uno estar bien pendiente y de cómo está el niño y empoderándolo cada rato. So the second myth is that it's not addictive. And as it turns out, most of the people, adults out there who have a substance use disorder, started when they are young, under 25. In fact, 14 to 15-year-olds, 16 to 17-year-olds, and 18 to 20, that's where most substance use starts. And kids and adults who have a problem that they cannot get over
start at that age as well. So starting young is how it usually starts, because these things are very addictive. Ahora, el otro mito es que no es adictivo y como ven aquí en este gráfico, en sí, cuando es más adictivo es cuando está en edad temprana, por ejemplo, cuando empiezan los 14 hasta los 20 años. Una vez que él ha visto que los adultos que tienen problemas con desorden o trastornos por uso de sustancia, los adultos que no lo pueden eliminar generalmente es porque han empezado a una edad muy temprana. Y es por eso que es importante decirle a los niños que esto sí es muy adictivo. This is a very interesting slide. It's trying to tell you what % of kids who start using at an age go on to develop a problem for life, or a problem they cannot get rid of. The truth is, youth are particularly at risk for cannabis use disorder. A 12-year-old who starts using cannabis has a 16% chance, or almost 1 in 5 chance, that they will use it and have a problem with it. If you go up to 19 or 20-year-olds, this drops to only 1 in 15 who start using actually developing a problem. And if you go up to over 22 years of age, at the age of starting to use marijuana, only 1 in 30 of these people will go on to develop a use disorder. The brain of the youngsters is still developing and is still very vulnerable. So when you start use at a younger age, you have a much higher chance of becoming addicted. Bueno, esta tabla es muy interesante porque muestra en cuanto a los años que se empieza a probar el vapeo con la cannabis, qué tanto empieza a tener esa persona de este trastorno. O sea, quiere decir que tiene un problema que no es fácil de eliminar. O sea, por ejemplo, a los 12 años tiene solamente un 16% que va a poder quitarse el problema. Quiere decir que 1 en 5 personas uno en 5 va a poder tener un chance de librarse de este problema de nicotina, de adicción. Ahora, si está a los 20 años, va a ser un 8%, o sea que sea 1 en 15 personas va a tener un chance de salir de este problema. Y ahora si en 23, sorry, doctor, I think I'm not translating this correctly. So I'm just saying 12 years, 1 in 5 people have 1 in 6 people of kids under 12 or 12 who start to try marijuana will become addicted to it. But they will have like 1 in 5 will have the addiction. Yes, 1 in 5 of the kids who are 12 or 13 will develop addiction. Sí, sí quería clarificar. Si empieza, por ejemplo, el niño a los 12 años de edad a probar este cannabis, entonces solo cuando ya se vuelven adultos, solo 1 en 5, so only 1 in 5. Yeah, so let's say you're 13 or 14. If you try it, yeah, the chance of becoming addicted to it is 1 in 5. Whereas 1 en 5 se va a volver adicto. Whereas if you are 21 and you try it, the chance of becoming addicted is 1 in 30. Sí, es la cantidad de volverse adicto. 1 en 5 a los 12 años se va a volver adicto de por vida. A los 20 es solo 1 en 15 se va a volver adicto. Y a los 23 solo 1 en 30 personas se va a volver adicto. O sea que la cantidad de adicción es más alta si empieza como a los 12 años que si empieza a los 22.
Y es por eso que es tan importante saber esto, porque el cerebro está todavía desarrollándose y por eso es que se vuelve tan adictivo en la edad temprana. The way Thanks, the Doctor. teenagers also think is different. So like, let's think of sugar and eating candy, for example. Somebody who is older than 22, even though the candy will give you a rush, they don't like that. They don't just start eating candy and stop. The brain doesn't like that very high reward weirdness. Whereas with kids, if you give them candy, they will eat it all day if they can. Their brain very easily gets stuck on things and is programmed to enjoy these very strange high pleasures, which to older kids feel uncomfortable. Así que hagamos una comparación, por ejemplo, con el azúcar. Si una persona de adulta, de 22, de repente se tomó un dulce, algo azucarado, pues no es que va a estar queriendo tomar ese azúcar todo el día. Pero si uno le da lo mismo, ese dulcecito a un niño, él va a querer tomar ese dulce, entre más dulces quiere comer, se la va a pasar comiendo dulces. ¿Por qué? Porque el cerebro está queriendo ese tipo de estimulación cuando está bien desarrollándose, mientras que el otro ya un poco ya quedó satisfecho. Entonces, esa es la parte de que es importante, de la misma forma funciona con estas otras sustancias adictivas. Thank you. Now, most kids know somebody who uses substances. For tobacco or nicotine, kids who are 15 to 17, 44% of them, or almost half, know somebody who uses nicotine. And for kids who use alcohol, for alcohol, 30% of kids know somebody who uses alcohol, and 30% of kids know somebody who uses marijuana. So expect your kids to be exposed to this, and it's okay to talk about it. Bueno, aquí este gráfico lo que está diciendo es que hay que esperar que los niños están siendo expuestos a esto. Por ejemplo, de 15 a 17 que están expuestos al tabaco o a la nicotina son casi la mitad. Al alcohol, un 30%. A la marihuana, un 30% también. O sea que están siendo expuestos a todo este tipo de sustancias. Por eso es tan importante hablarles a ellos. That's the same. You can skip this slide. So the third myth is that it's healthy, and this is actually a real billboard, saying that want better health, come to this marijuana dispensary. Esto en verdad es una foto de una pancarta que ponen en las vías autopistas. Que dice, ¿por qué esperas para tener una mejor salud? Vente a nuestro almacén de marihuana. No esperes. O sea, esto en verdad es un mito de que es saludable consumir marihuana. This actually is next to my house in Brookline, by the way. This billboard, I saw it on my way to work. So they will tell you that it calms me. Kids will say, it's not a healing tube, but it's like, oh, it calms you down or something like that. These are kids saying these things. And they advertise it as almost as a medicine. Kids will tell you, I've smoked marijuana because, of course, there's like a lot of pressure from my friends. A lot of other people telling me that it's beneficial. There are advertisements coming in for the e-cigarettes showing that they are healthier than cigarettes. These are statements made by kids. So we're trying to let you know that our kids think it's healthy. And so it's important for us to know that it's not and to teach them that. Bueno, esto es el mito de que es saludable. Los niños le están recibiendo muchos comerciales que le están diciendo que esto es saludable y ellos creen que se lo están creyendo. Entonces, ellos dicen que esto es como un tubo curativo o porque eso te acalma y es como casi como medicina porque la marihuana es natural. O otros niños dicen, he fumado marihuana porque, por supuesto, hay mucha presión de mis amigos y muchas otras personas que me dicen que es beneficioso y esto ayudará.
Y hasta los mismos comerciales dice que, mira, ¿para qué esperas? O para qué hazlo, que esto va a ser beneficioso, esto te va a ayudar, especialmente con la ansiedad. El otro anuncios dice que los cigarrillos electrónicos y los vaporizadores es una alternativa saludable a los cigarrillos de antes. Y eso es lo que ellos creen, que esto es mucho mejor. Y entonces, ya que uno sabe que ellos lo están bombardeando con este tipo de comerciales y que ellos están creyendo toda esta información, es muy importante que como ellos lo dicen de tan forma, como que si es así, que ellos son los expertos, que ustedes se den cuenta que esto no es cierto. Es una forma de comercializar, que les quieren vender esto a ellos. The truth is that it affects every part of the brain in a negative way. First of all, the purple area in the middle here is what's called the reward center. This is supposed to help us feel rewarded about things like sports, being with your family, learning something new, getting high grades, or achieving a big achievement that you've been trying to achieve for a long time. That all these things make you feel rewarded, and it makes your brain want to do it more. Cannabis and nicotine go to that center and makes you feel that nothing is more rewarding than using them. But it also attaches to the area that makes decisions, judgment. That's why there's more accidents and exposure to risk. It affects movement and sensation, which is why sensation includes the balance, and we have much more falling and wiggling around. It affects the ability to coordinate. So driving is a very big problem under it. And it affects many parts of the brain, and it's not a natural thing. So it is absolutely not healthy. Bueno, el asunto es que el cannabis afecta toda la parte del cerebro. En la parte de cerca donde está la parte morada, en sí es el centro en que se siente uno recompensado. Entonces es, por ejemplo, uno se siente bien cuando compitió en algún deporte. O, por ejemplo, están todos juntos jugando algo familiar y se están riendo todos, es algo que le da, se sienten confortados y bien. O, por ejemplo, cuando sacaron buenas notas, entonces se siente que lo lograron y esa forma de recompensa de lo que lo logró, esto lo ataca, porque ¿qué hace? Que con esta sustancia, le hace pensar al cerebro de que nada vale la pena. La única forma en que tú te vas a sentir recompensado es si se está tratando esta sustancia. La otra cosa es que por lo que afecta el centro de recompensa, de nuevo esta parte morada, entonces también afecta la parte de juzgar, la forma de decisiones. Entonces hay muchos más accidentes porque toma más riesgos, no está bien coordinado, le afecta los movimientos, le afecta las sensaciones, le afecta la visión. Si está manejando, pues entonces hay más accidentes y todo eso le afecta la memoria. O sea, todo esto está afectando al cerebro completo, o sea que no es nada bueno para ellos. If you guys know, the truth is the part of marijuana that is medical is the CBD part. That's the part that is good for children who have epilepsy. And that is the part that helps you sleep. That is the part that is anti-inflammatory and helps you with anxiety. In the past 30 years, producers of marijuana have been trying to change it and hybrid it to make it more addictive and feel good with much less of the part that is medicinal. So the blue line here is the CBD, which is the medicinal part, and the red line is the THC, which just makes you feel high. Over the last 30 years, there is about 5 times more of the THC and much less of the CBD in marijuana. Bueno, en este gráfico se muestra que hay dos tipos de sustancias dentro del cannabis, que uno es el CBD
Y el CBD es la parte medicinal en que se usan, por ejemplo, para tratar la epilepsia, para disminuir la inflamación. Más, sin embargo, esta parte médica, este contenido médico, por la parte de comercialización, lo que hacen es que lo han ligado con esta otra parte que es del THC, este componente, que es la parte que hace que la persona se sienta en otro mundo y que se sienta, es la parte adictiva. Entonces, lo que ven en este gráfico es que la cantidad de CBD en los últimos años es mucho menor que se usaba para la parte solo médica. Es mucho menor el contenido y mayor el contenido de THC, porque lo han ligado para que se vuelva más adictivo y y es 5 veces más la cantidad de THC que antes tenía. Y la cantidad de CBD que se supone que es la medicinal es menos lo que han puesto en el mercado. So these are some terms that it's good to use them because it kind of helps us feel like we have more control over this. So, you know, part of the solution is us seeing this as a real illness. What are the signs that we are starting, a kid or an adult even, is starting to have a problem? One of them is what's called tolerance. Tolerance means you need higher or more frequent doses to get the same effects. Dependence means the brain becomes used to the drug, so can only function normally with the drug, and with the absence of the drug, you have withdrawal symptoms. And addiction means, to be very clear, addiction is a chronic disease where changes in the brain makes it uncontrolled and compulsive drug use despite consequences. Bueno, entonces vamos a hablar de vocabulario importante sobre una vez que se usa esta sustancia. Y una es la tolerancia, que quiere decir que necesita una dosis cada vez más alta o más frecuentes para obtener el mismo efecto. La otra es la dependencia, que significa que el cerebro se acostumbra a la droga, por lo que solo puede funcionar normalmente con la droga, y la ausencia de la droga provoca síntomas de abstinencia. Y la otra es la adicción, que en sí queremos aclarar que es una enfermedad crónica en la que hace cambios en el cerebro y por el uso incontrolado y compulsivo de la droga a pesar de las consecuencias. O sea que la consecuencia no tiene nada que ver para hacer que pare, porque ya está un cambio en el cerebro. This is a movie on brain development. I think it works if you want to try it, Tatiana. I don't know that mine is working. So, okay, you can skip. Okay, I don't have a link for it, unfortunately. What I can do is send the brain videos later to the families. Good. Yeah. Thank you. So we can start here. So adolescents are vulnerable to the risk, something we will say over and over again. If you have a small plant and you put some, bad material salt on it, if it's a very small plant, it will definitely get very affected and it might not grow anymore. But if the same plant is a little bit bigger, if you put some salt on it, it will not feel good, but it will not damage it. So adolescents are developmentally vulnerable to the risk of substance use. De nuevo, queremos enfatizar que el desarrollo de los adolescentes es muy vulnerable a los riesgos por uso de sustancias. Y el ejemplo que él siempre da es que si, por ejemplo, a una plantita que está apenas naciendo, que está apenas dando su retoño, y se le pone una gran cantidad de sal, un puñado de sal, pues esa matica se va a secar y no va a poder seguir creciendo. Ahora, si se le echa ese puñado de sal a una mata que ya está madura, que ya es grande, pues sí, no le va a gustar, a lo mejor unas cuantas hojas se van a secar, pero en sí
no va a dañar completamente la planta. Entonces, de la misma forma, es como químicos que pues están entrando a los cerebros de los niños, los está afectando completamente el desarrollo del cerebro. This is a picture of the brain cells at age of birth and at 6 years and at 14 years. You can tell these small triangles with hairs coming out of them. These are the brain cells. As you get older, you don't have more brain cells. There are just more connections between them. Every time things happen at the same time, they connect. So if a kid looks at mom and she smiles, these are become connected. Mom smiles at me. If the kid falls and it hurts, these two become connected. So falling hurts. Every two events that happen become connected. When you go from 16 to 14 years of age, you have less connections because only the things that you continue to do stick in your head. The things that you don't do anymore are not part of who you are anymore. And that's why the habits that a kid does and the activities they do every day from the age of 16 to 14 makes them who they are for life. And what they do not do is removed from their brain. Ok, vamos a ver aquí estas gráficas. Recién nacido, a 6 años y 14 años. Y como ven, aquí está, muestra las células de las neuronas. Y como ven, es la misma cantidad de neuronas estas que tienen más adelante. Lo que diferencia es la cantidad de conexiones que tienen entre neurona y neurona. Entonces, ¿y cómo se hacen estas conexiones? Estas conexiones se hacen, por ejemplo, cuando la mamá le sonríe al bebé. Entonces, el bebé reacciona y en el cerebro se entra una conexión. Lo mismo, como ven, a los 14 años hay muchas menos conexiones. ¿Por qué? Porque ya hay un patrón en que si no se ha hecho ciertas cosas, pues esas conexiones se desaparecen. Es como podar las plantas, se desaparece lo que no está usándose. En 6 años hay muchas conexiones porque hay muchas cosas que se están sucediendo a los niños. Esto me caí, esto me dolió, se hizo la conexión, pero de nuevo ya el más grande pues no, a lo mejor no se cae tanto, entonces ya no tiene tanta esa conexión. Por eso es tan importante que los hábitos, la organización, los hábitos de los niños son tan importantes porque eso lo determina quiénes son. Porque si se mantiene, eso es lo que, la conexión que el niño tiene. Thank you. The thing is, after you are born, you have a lot of connections, and these are all, you can skip the slide, Tatiana. It actually goes over what I already mentioned. Yes. Sí, esto volvimos a hablar de cómo son las mismas conexiones y que si no se usan, pues entonces se van eliminando. Here's the thing. The brain, the front part of the brain is the part that protects it from damage because it has inhibition. So when we are an adult or anybody over 21, when you get an impulse to do something, first you have to process it and think, is it a good idea? Should I really do this? And then you decide to do it or not. That part is called the roof of the brain in the front, and it develops later in life, just like a house and a roof on top. For kids who are under 18, they still don't have that part of their brain which protects them. So they are really vulnerable to the effects of substances. And these things will change their behavior and make them do things that are not smart, simply. Whereas adults have that protection and they have a smaller problem with that.
Bueno, aquí muestran en estas imágenes un simulacro, por ejemplo, de haciendo pensar de que la parte de al frente es la parte del cerebro en que está procesando, en que está teniendo autocontrol, en la que está diciendo esto me conviene, esto no me conviene, y en sí, al hacer este tipo de decisiones, pues está protegiendo a la persona en si le va bien o no le va bien en algo. Entonces, eso lo hacen una analogía como una casa. Lo último que ponen es el techo, lo mismo. La parte del cerebro que está haciendo todas estas decisiones, esta es la parte que todavía no está desarrollada. No se desarrolla, sino ya cuando está adulto. Entonces, al no estar desarrollada, pues el cerebro en sí no está protegido. Y es por eso que al no estar protegido, pues entonces cambia el comportamiento del niño, cambia lo que le gusta, cambia cómo hace las cosas. ¿Por qué? Porque esa parte del cerebro que en verdad debería protegerlo todavía no está construido, está en construcción, como aquí muestran en este techo. If you think of the brain like the blue part of the brain means it's mature and thick, and it cannot be as affected by substances. Believe it or not, by the time you are about 12, your brain is as big as it will ever be. And that's why in the past, we actually thought that kids who are 12 are adults. We used to send them to work. We expected them to get married and have kids because their brain is as big as our brain. You can measure your kids' heads. You can measure the head of your 12-year-old and you will realize it's actually as big as your head. But it turns out that's where all the maturation starts to happen. And that's when you start to go into the blue color, which means that the brain is becoming more mature. Bueno, aquí en esta imagen del cerebro, lo ven con la parte azul, completa azul, es que está ya el cerebro maduro, completamente desarrollado. Y, bueno, no completamente, pero la mayor parte desarrollado que está en la edad más o menos de los 20. Eso quiere decir que está, como decir, el techo completo. Más, sin embargo, estos se han visto por las investigaciones que antes la forma que pensaba la gente era que a los 12 años, la cabeza de un niño era igual de grande a la cabeza de un adulto. Entonces pensaban que como es igual de grande, pues entonces ya es como un adulto. Y por eso es que antes se decía, a los 12 años ya se puede casar, a los 12 años se puede poner a trabajar y hacerlo y se trataba a los niños como si fueran adultos. Pero eso no es cierto. Esa es la edad en que todavía está el cerebro siendo desarrollado. Now, so we know it's not really medicinal, but let's see about if it's safe, meaning it is, it's not doing good things for you, but let's see if it's doing bad things for you. What kids will say is that they will say, nobody never ain't gonna get cancer from smoking weed. That's actually a kid talking. Nobody ever died from smoking weed. So kids will say that it's safe. Or there are commercials talking about how cigarettes and marijuana are bad, but they never talk about e-cigarettes. I remember this one commercial, there's one guy on a beach who's smoking it, an e-cigarette. I think they talk about how good it was, but I never saw a commercial saying it was a bad thing. That's how kids think. What they're seeing with these commercials, actually, they think is the truth. Bueno, el otro mito es que sí es seguro. Y en sí, de nuevo, es la parte de los comerciales que hace que a los niños se crean lo que los comerciales les están vendiendo. Y en sí, esto es lo que los niños dirían. Nadie nunca ha contraído cáncer por fumar hierba. Nunca nadie murió por fumar hierba. Otro dice, hay comerciales que hablan de cómo los cigarrillos y la marihuana son malos, pero nunca hablan de los cigarrillos electrónicos. También hay un tipo en la playa que lo está fumando, un cigarrillo electrónico, y cree que habla de lo bueno que era, pero nunca vi un comercial que dijera que fuera malo. Claro,
ellos se creen que por lo que lo ven en la televisión, en los videos, pues entonces creen que es lo cierto. So it's very interesting that in terms of perceived risk, the kids who use it every day and comparing them to the kids who think it's bad for you. If you look in 1975, the blue line is kids who use it every day. And the orange line is thinking it's risky. You can tell that the less kids think it's risky, the higher there's daily use. In the 90s, more kids thought it is risky or bad for you, and at that time, much more kids were using it. Nowadays, it's pretty much close to each other, where again, it's important to realize that when kids think that something is not a risk and it's not dangerous, they tend to use it more. And when they understand that it's bad for them, they will use it much less. So it's very important how we educate our kids about these things. Bueno, en este gráfico lo que muestra es de cómo ha cambiado la percepción de si es bueno o malo la marihuana, y también desde 1975 hasta el 2013. Y en sí lo que dicen es que si el chico cree que no hay riesgo, pues entonces él va a sentirse bien usándolo. O sea que es muy importante nosotros hablarle a ellos de que del daño que puede causar a ellos. Así que muy importante que no piensan que porque está legalizado de que no hay riesgo. Okay. Leading cause of death, we're just looking at children and the leading cause of death with time. Believe it or not, drugs are one of them. So overdoses is part of the most common causes of death in children. It's number 5 or number 6 after firearms or motor vehicles. It's even more common than heart disease, than fires or burns, than chronic respiratory illnesses. Drugs are one of the big killers with children, unfortunately. Bueno, aquí en este gráfico ahí muestra cómo lo común que es causa de muerte entre los niños por uso por sobredosis de drogas en sí. Aquí ven, lo más alto, claro está, lesiones relacionadas con armas de fuego. Otra es por accidentes automovilísticos, pero debajo de eso está la sobredosis de drogas y envenenamiento. O sea que eso es mucho más alto que si por problemas de corazón o algo anormal congénito o quemaduras o una enfermedad respiratoria o que se ahogó o se sofocó. Actually, sorry, right now, drug overdose is the number 3 killer for kids in America. It's more common than even brain tumors and drowning, which we used to think are big problems. Now drug use is the 3rd most common reason in America why kids die. Ahora mismo es la causa número 3 en el rango de lo más común en que un niño se muere aquí en los Estados Unidos. Antes era que por tumores en cerebro o se ahogaban, más sin embargo ahora está en el número 3 de lo que es común causa de muerte en los Estados Unidos en este momento por sobredosis. So the truth is that there are many risks for using marijuana. One of them is paranoia, where you start to imagine people are after you. Psychosis, meaning you start to not know what's real and what's not real, and that can become a problem that you never recover from. It affects your memory, you have poor judgment, you cannot pay attention, like I mentioned. You don't tell the passing of time.
And there are many biologic effects. The rapid heart rate, if anybody has a little bit of a heart problem, it's going to make it much worse. The dry mouth, of course, but this is to tell you that marijuana affects your body and your biology in many ways. It's not a simple chemical. Bueno, hay muchos los riesgos que es por el uso de consumo de marihuana, los efectos negativos, paranoia, o sea, que alguien siente que lo están persiguiendo, psicosis, es que no sabes lo que es real o que no es real, y esto lo afecta por mucho tiempo, alucinaciones, irritabilidad, deterioro de la memoria a corto plazo, mala atención, no tiene buen juicio, mala coordinación, o sea, no tiene equilibrio, percepción espacial distorsionada, alteración de la conciencia del paso del tiempo, no sabe cuánto el tiempo ha pasado, y en la otra parte, efectos biológicos, frecuencia cardíaca rápida, hipertensión, aflojar músculos, sequedad de boca y garganta, enrojecimiento y lagrimeo de los ojos. Look at how much more we have hospitalizations and calls to the poison center because of marijuana recently. Just in the last 10 years, it went from under 2% for going to a hospital because of marijuana. Now it's 15 visits a year or 1 a year. Look at the increase of calling poison center because of marijuana poisoning. In Colorado, how much of the kids are getting exposed versus in general. So Colorado is the first state, if you remember, that allowed marijuana to be legal. And when they legalized it, that's the red line, the amount of kids who are getting exposed to it became much higher. So legalizing marijuana in general, we feel has caused much more kids to be exposed to it. And we have to just be careful about how we feel about it being legal. Bueno, en este gráfico viene de Colorado. Colorado fue el primer estado en que se legalizó la marihuana. La línea roja representa el tiempo en cuando se legalizó la marihuana, y como ven, el aumento en el azul claro es los casos por envenenamiento. Aumentó una gran cantidad. O el número de hospitalizaciones por este tipo, por estar expuesto a la marihuana. Desde 2009, como ustedes ven, era solo casi un 3%. Al 2015 subió casi un 15%. Y de nuevo, eso, hospitalización por haber ingerido la marihuana y por haberse envenenado. Ya viene un 45%. O sea que es muy importante para nosotros ver que el ser legalizado algo afecta de una forma increíble a los chicos, y por eso es que es muy importante para nosotros abogar para que se quite este tipo de legalización y unirnos y informar y empoderar para que no afecte, para que nuestros niños sean los líderes de abogar contra el uso de estas sustancias. Again, emergency visits in every 100,000 people per year, again, going exponentially with time. Now we have 150 people out of 100,000. So let's say New York has 20 million people. That means we're getting every year about 30,000 visits to the emergency room because of marijuana. Bueno, en este gráfico muestra la cantidad de visitas a cuidados de emergencia causadas por el uso de marihuana, y eso según una tasa de por 100,000 personas. O sea que él dice, en Nueva York, por ejemplo, tienen 20 millones de personas, o sea que serían que más o menos 30,000 personas estarían visitando anualmente a las emergencias de los hospitales por este tipo de problema de marihuana, consumo de marihuana, intoxicación.
There's one new thing we're seeing a lot of, which is called cannabis hyperemesis syndrome, which is starting to vomit intensely up to 20 or 30 times because of marijuana. And these kids have a normal digestion, they have a normal eating problems, no eating problems, excuse me. And then they go into 48 hours of intensive vomiting, probably because there's more and more strong strains of marijuana out there. And then after that, they can feel better. But we are seeing more of that because of the high intensity, high concentrations of THC in marijuana. Ya que ahora la marihuana de ahora tiene más concentración de THC, lo que de nuevo hablamos de que es mucho más potente que la de 20 años atrás. Lo que se está viendo es un síndrome de hiperemesis canábica, que lo que quiere decir es que si estaba comiendo como normal por un mes, un año que se empezaba a consumir, y luego le empieza a dar, después de un mes a un año, un vómito intenso que dura hasta 48 horas. Claro, después se recupera, pero es algo que le dura un mes, de día a meses para recuperarse. Y es por eso, porque estás consumiendo una droga que está ahora mucho más, con mucha más potencia. The truth is, on the long term, there are a lot of long-term risks from marijuana use. And, you know, these are not our opinions. These are just based on studies. And at the bottom of the page, you can see the actual studies where all these come from. It will affect your cognitive executive function impairments, means the way you think, your intelligence, how you can solve problems. It causes changes, actual changes in the brain that you can see on an MRI. It will decrease your IQ by up to 5 points, which is a lot. And of course, your grades will fall. It causes addiction. It increases the chance of getting psychosis, which means being unable to tell reality. Up to 7 times higher chance of having psychosis. And much more depression and suicidality. Again, these are all scientific facts that we are presenting to you. Thank you. Ok, so aquí vemos un estudio de West Baltimore y, o sea, que no es lo que estamos diciendo, no es que es una opinión. En verdad se han hecho estudios, lo que están viendo, de cómo afecta esta sustancia de la marihuana en el cerebro de los niños. Uno es el deterioro de las funciones cognitivas y ejecutivas, o sea, la parte de raciocinio de los niños no se está desarrollando bien. Está un cambio en el cerebro en sí, la química del cerebro se está cambiando y por lo tanto hay también disminución de la cociente de inteligencia. Y al estar menos la inteligencia, pues hay menos tampoco rendimiento escolar, se disminuye. Hay, claro, está la adicción, trastornos de psicosis, hay mucho mayor riesgo, 7 veces más grande de propensidad a esta psicosis y de nuevo la psicosis es que no sabe determinar qué es lo real y qué no es lo real y viene después la depresión y la tendencia a tener ideación de suicidio. This is the risk of psychotic disorders from using cannabis. Psychotic disorders, again, are things like schizophrenia or things where you start to hallucinate and you cannot tell what is real and what is not real. For people who never use it, the chance of having it is maybe the normal, that's what we call it 1. When you start to use it, the very weak marijuana, less than 10% THC, once a week, you almost have a double chance of developing a psychotic disorder. When you start daily use of marijuana, even if it's a weak kind that's less than 10% potent, you have a 3 times higher chance of developing a psychotic problem like schizophrenia. For kids
and young adults who use marijuana every day, and it's a strong potency marijuana where the THC is more than 10%, they have a almost 6%, six times higher chance of developing schizophrenia or a problem where they cannot tell what is real and what is not real anymore. This is how dangerous these things can be. El problema es que hay un gran riesgo psiquiátrico por este consumo de marihuana. Un desorden psiquiátrico como esquizofrenia por la frecuencia y tipo de uso de la marihuana. O sea que si por ejemplo está cogiendo una marihuana que no es tan potente, por ejemplo que es menos de 10%, si la está consumiendo una vez a la semana, pues tiene un doble de chances de desarrollar algo, una situación psiquiátrica, o sea que no sabe qué es lo real y qué no es lo real. Si lo está usando 3 veces, pues entonces aumenta la cantidad de que tenga este tipo de situación psiquiátrica. Ahora, si lo está usando todos los días y la sustancia de la marihuana es potente, entonces son 6 veces más altas las probabilidades de desarrollar un ataque psiquiátrico, de nuevo, de que no sabe determinar qué es lo real y qué no lo es real. O sea que aumenta bastante. Now, here's the thing. I remember when vaping, I know many of you also remember about 15 years ago or 12 years ago when we first had the vapes on the market. I was a doctor and I thought that it's a healthy thing. I thought, oh, wonderful, finally we don't have cigarettes anymore. Now we have a vape. Because when you blow out that vapor, it disappears. And I used to think that's a sign that it's actually not unhealthy. It turns out that this vapor has even more toxins than cigarette smoke. Things that cause cancer, compounds that should not be there, like the tastes that smell like popcorn. That's what causes these strange lung diseases, and heavy metals actually from all that spring that's inside the e-cigarette that keeps heating up and cooling down and heating up and cooling down. It starts to disintegrate, and we found heavy metals in the lungs of people who use e-cigarettes. Bueno, la realidad es que hace 12 años, cuando más o menos vino apareciéndose, o 10 años que aparecieron estos atomizadores de cigarrillos electrónicos, pues hasta él mismo pensaba como doctor, que bueno, ya no tenemos que lidiar con ese humo de los cigarros, y entonces a lo mejor como esto se evapora, este humito, pues entonces será que a lo mejor es más saludable porque uno no está ni siquiera oliendo el humo. Más sin embargo, no es cierto, porque en estos empaques de vapeo hay muchos compuestos orgánicos que son volátiles, incluyendo la nicotina y otras partículas que son muy finitas y con sustancias químicas que traen el cáncer, que llegan a uno contraer el cáncer. Y también por lo que es hecho de metal y metal pesado como el níquel, el estaño, el plomo, lo que pasa es que la forma que funciona es que se calienta, con la batería se calienta el líquido, y entonces al estar calentando y enfriando, calentando y enfriando, pues entonces estas sustancias de metales pesados pues entonces se van desgastando, y él ha visto, por ejemplo, en los pulmones este tipo de sustancias de metal que entran a los pulmones porque son muy finitas y empiezan a desgastarse poquito a poquito, se van entrando. La otra cosa son los saborizantes, como el diacetilo, que es la sustancia que tiene ese sabor a palomitas de maíz, que es como mantequilla, es relacionado con una enfermedad pulmonar muy grave. Entonces,
todo esto está en conjunto entre el calentamiento y usando esto para que entre al cuerpo y eso lo está viendo ellos en los pulmones. And here's a big one, of course, and it's not a surprise. The truth is the tobacco companies, if you remember from the movie we watched in the beginning, they know that they have to make teenagers use nicotine because that's the only way for them to guarantee that they will use cigarettes as adults. And teenagers now don't want to use cigarettes anymore because they think it's disgusting. So they invented this whole vape thing. And what we have discovered is that youth who never smoked cigarettes, but only used e-cigarettes before, have a 4 times higher or more likely to start smoking cigarettes. So en sí, ustedes se acuerdan en la película que empezamos a ver, en que las compañías tabacaleras siempre decían, bueno, ya que no hay posibilidad de que a largo plazo con el tabaco siguiera a continuarse el buen negocio, pues entonces tenían que atraer a los jóvenes, ¿verdad? Entonces, en sí, los chicos que prueban, ellos dicen que ellos nunca irían a probar el cigarrillo porque dicen, eso es muy feo, eso es malo. Mas, sin embargo, una vez que empezaron a usar el cigarrillo electrónico, esos niños que decían que nunca irían a fumar, terminaron fumando cigarrillos común y corriente. O sea que eso es parte del negocio de esos tabacaleros. Los jóvenes que han vapeado tienen de 2 a 4 veces más probabilidad de comenzar a fumar cigarrillos comunes y corrientes. Thank you. If you guys remember the companies that make cigarettes, this is one of the statements they said. It is important to know as much as possible about teenage smoking patterns and attitudes. Today's teenager is tomorrow's potential regular customer. And the overwhelming majority of smokers first begin to smoke in their teens. The smoking patterns of teenagers are particularly important to Philip Morris, which is the company that owns Marlboro and owns Juul. Como les habíamos dicho en el video, hay cosas que ya se han visto, que están documentadas de los empresariales de compañías como Philip Morris, que es la que hace Marlboro, el Marlboro. Dice, es importante saber tanto como sea posible acerca de los patrones y actitudes de los adolescentes fumadores. El adolescente de hoy es el cliente regular potencial del mañana y la gran mayoría de los fumadores comienzan a fumar en la adolescencia. Los patrones de tabaquismo de los adolescentes son particularmente importantes para Philip Morris. O sea que ellos son los mismos, la misma empresa propietaria de Juul, ellos son los que saben a quiénes son sus clientes y a los que están atrayendo. Something that happened very quickly with using nicotine e-cigarettes, it's called EVALI, or the e-cigarette vaping associated lung injury. This really started to happen in 2019, and very quickly we started to have many kids who actually were dying from it. They would have shortness of breath, chest pain, fevers, chills, weight loss, fatigue. Many of them will also have GI symptoms like nausea, vomiting, and diarrhea. And it turns out this is because there was a strange chemical called vitamin E acetate inside them. And the truth is the government does not monitor what's inside them because they are not actual medicine. So manufacturers just added this without knowing what it will do. And then when the kids start to get really sick and die is when they took it out of the market. So this is how dangerous these things are, and they are not monitored.
El peligro también es de la industria, de que quiere siempre hacer un mercado para los chicos, sin también ellos saber qué es lo que están poniendo en estos químicos de vapeo, por ejemplo. Hay un peligro de contraer, se llama EVALI, es un daño en el pulmón. Ya no existe, pero ¿por qué? Porque muchos niños estuvieron muriéndose de por haber usado esto en el cigarrillo electrónico, que empezó con 97% teniendo síntomas de respiratorio como dificultad de respirar, dolor de pecho, tosiendo sangre, síntomas generalizados como fiebre, escalofríos, pérdida de peso, fatiga, y en la parte de síntomas 77% de gastrointestinales como náusea, vómito, diarrea y dolor abdominal. Y en sí, el gobierno no le podía decir a ellos que no pusieran tal químico o tal otro. ¿Por qué? Porque no es una medicina. Entonces, solo ellos lo decidieron quitar cuando se estaban muriendo los niños. O sea que eso es muy peligroso también, el que no está registrado. Esto es cosa de estos empresarios de qué es lo que le conviene. The white part inside the lungs, so this is a 23-year-old e-vape, e-cigarette user. All the white parts are inflammation, and what you get like when you have an pneumonia, the lung tissue that is black is the healthy lung tissue. And this is before, and this is after on the bottom. All the white parts are filled with inflammation, and they are not good anymore to get oxygen. And you can compare it with the next slide, which is what a healthy lung looks like. Maybe it's gone. Okay, the ones on the top, you can compare the ones on the top with the ones on the bottom, Tatiana. The black part means black part means it's full of air and it's exchanging oxygen. The white part means they cannot actually get oxygen in the lung anymore. Ok, so aquí lo que van a ver es un pulmón afectado por estar vapeando. Entonces, la parte negra es un pulmón, todo lo parte negro quiere decir que el pulmón está saludable. Cuando empieza a ver cosas blancas, es como que tiene inflamación. Entonces, cuando empieza a vapear, entonces más se empieza a estas partes blancas, que quiere decir que está inflamado el pulmón. O sea que en la parte de abajo vea cómo está también asociado con toda esta inflamación. No funciona el pulmón. ¿Por qué? Porque está todo inflamado. Entonces es muy importante ver la lesión pulmonar asociado con el vapeo. So there are many websites, and we're going to talk a bit about the first one. They really have excellent resources. It's always amazing. We recommend them to children and their parents at Boston Children's Hospital. And we are always impressed by how much positive feedback we get from them. Many people think when you go to these websites, it's just a waste of time and there's going to be, articles and things to read and who has time, but they actually are really helpful. And they should be part of your efforts if you want to talk to your kids, to direct them to these websites as well. Bueno, una de estas es muy importante para nosotros enviarle a los niños este tipo de páginas web. A veces uno dice, esas páginas web no son tan buenas, es una pérdida de tiempo, más no. Él ha usado especialmente la número 1, teen.smokefree.gov, que es muy buena para, lo usa mucho en el hospital. These are just examples of what's in them and numbers. For example, they can help you get an app where you pick a date where you want to quit using, and then they will start to send you reminders based on the date you pick to help you write why you want to stop as the day comes closer. All of them studied methods with psychologists. Por ejemplo, aquí en esta página web,
es muy interactiva. Por ejemplo, le mandan al niño mensajes de qué es lo que tú quieres hacer, cuándo quieres dejar parar de fumar, y le están motivando cada rato para que pare de fumar, o sea, de usar el vapeo. Así que es muy personalizado y en verdad que él lo usa y le ha dado buenos resultados, porque son con metodología que ya ha sido estudiada bastantes veces y que ha dado resultados. These are just more examples of a different site called Truth Initiative, which is in English and in Spanish. And all of these websites, they don't use shame. They give phone numbers you can join. And they just remind kids that they are special, they are lovable, they are the future. They teach them to love themselves. And fortunately, eventually they teach them that vaping and using these substances is just self-destructive. Esta es otra página web también, y de nuevo es muy importante porque no solamente es personalizada, sino que también le hace recordar al niño de que él es amado, que él tiene valor, que lo puede hacer, lo apoya y que le puede cambiar. Así que no le da ni lo juzga, ni le da vergüenza, sino que más bien lo alienta y le da mucho apoyo con diferentes grupos, y es totalmente gratis también. That's more Esta es example. otra. Esta es otra. So what can we do? What can we do to try to stop the substance use in our kids? That's the question. Así que, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para prevenir ese tipo de problemas relacionados con el uso de estas sustancias? First, we look at the risk factors. We like to look at parent substance use. We have to keep in mind there's no way around it. If the parents have a substance use disorder, children love their parents and they will see it as normal. Kids who have been exposed to what's called adverse childhood experiences, ACEs, like trauma, to have friends who use, to have mood disorders like anxiety, depression, and ADHD also. And if we think, or the people around them think, they have favorable substance-related attitudes, if people around them think it's okay to use substances. So, basically any kind of like what's called ACEs to get abused, to get neglected, they don't get what they need as a child. If the household has lots of trouble, as a community, and the Latinos, wonderful, strong communities, we can all keep an eye on each other and do our best to help each other. And these will be the signs that somebody is at risk. Bueno, ¿qué podemos hacer? Primero, claro está, reconocer los factores de riesgo. Y en sí, el porcentaje de niños que viven en los Estados Unidos vive con alguien que tiene consumo problemático de sustancias es 9%. O sea que, primero que todo, si hay alguien en la casa que está usando sustancias, como un padre o alguien que el niño admira, pues entonces, claro, es algo que va a querer el niño darle con placer, y entonces esto es un riesgo. Otro riesgo es experiencias adversas en la infancia, si tuvo algún trauma en la infancia también, o si uso de sustancias de compañeros, o si hay un trastorno de estado de ánimo, o si tiene TDAH, o si otras personas creen que esto es bueno, lo que estamos diciendo, esto no es nada, eso está bien. Las actitudes, eso todo es un riesgo. Ahora, hay otros tipos de riesgo que viene siendo si hay un abuso en la casa, físico o emocional o sexual, o negligencia, ya sea física o emocional, o que no se llevan bien en la casa, o hay alguien en la cárcel, o alguien con problemas de salud mental, o
la mamá trata al niño violentamente o otro tipo de sustancias o divorcio. Son muchas cosas de que no están funcionando bien completamente en la casa, pues todos contribuyen. Entonces, ¿qué se hace nosotros como latinos? Está diciendo, es ayudarnos los unos a los otros. What actually protects kids, and we know that for a fact, is first of all, normal childhood behaviors like engaging in school, hobbies, and going to things to do outside school. Academic achievement, or at least trying. Family bonding, just spending time more, being more connected, and watching our kids. For example, in Boston Children's, we told parents of kids it's okay to actually search their bags and search their bedrooms if you think they might be using a substance, because these are addictive substances that are being sneaked into their life by big corporations to take advantage of them. It is your right to protect your children. And that is how important these things are. They can protect even from drug use. Bueno, aquí, ¿qué se puede hacer? Primero que todo, lo que ayuda muchísimo es la participación en la escuela, que el niño venga a la escuela, tenga buena asistencia. Una vez que sale de la escuela, que tenga pasatiempos, actividades extracurriculares, como deportes o programas después de la escuela. La otra, logros académicos, que esté pendiente de cómo está su niño en la escuela, de estar involucrado, de apoyarlo. Unión familiar y, claro, esta supervisión de los padres. A veces, él le dice siempre a las familias en Boston que es su derecho de usted monitorear a su niño, de revisarle la mochila, revisarle la habitación, de decirle bien claro, esto es algo que yo voy a hacer. ¿Por qué? Porque si las compañías tabacaleras grandes están acechando a los niños para que compren eso, y eso que es bien adictivo, usted está en todo ese derecho de proteger a su niño y decirle que es algo que tiene que tomar medidas para estar chequeando de que su niño no esté haciendo nada de esto, y claro está, con la colaboración. And don't think that nicotine use, some parents will say, okay, well, at least if my kid is not using alcohol and nicotine, and marijuana and pills, it's okay. But we found out that it usually starts with nicotine. And then because the brain is getting used to this high level of unnatural pleasure, normal pleasures in life, like spending time with family and with friends, don't work. And they start to graduate using other substances. First, 6 times higher chance of using alcohol or marijuana, and 4 times higher chance of using pills once they start using nicotine. So to protect our kids, it's important to jump in as early as possible and do everything we can. That will make a difference in their lives. Entre más temprano usted esté abordando este tema de consumo de sustancias, mucho mejor, porque lo que se está viendo es que a veces los padres dicen, pero eso no es nada, no está usando droga grande, ¿no? Ni píldora, ni nada de eso, eso se le va a pasar. Eso no es cierto. La mayoría que empieza con esos cigarrillos electrónicos, luego se va a cigarrillos de nicotina, luego el alcohol, luego la marihuana, luego las píldoras, todo va subiendo y subiendo, subiendo. ¿Por qué? Porque a medida que el cerebro adolescente no está sintiendo que está teniendo toda esta tolerancia, pues va a querer algo más y más y más, y ese es el problema que es importante, y por eso empezar a hablar entre más temprano y a empoderar al niño. So let's understand the risk and the opportunities to educate. Having easy access to parents' medicine cabinet, 73% of kids say they'd have easy access. And they say it's easy to get other illicit drugs, 6-7%. Kids who believe it's okay to take drugs from their parents with injury and pain, as long as they don't get high, 31%. Kids who think that it's okay to use drugs so they can study better are high too. Thinking that if they take a higher dose of a medicine, it will work better for them.
they tell at least they've used something one time, and they say parents don't care. You know, if you look at these are all opportunities for us where we can make changes to talk to our kids and to tell ourselves there is really many small things that we can change that make a big difference. For example, Tatiana, it turns out that most kids in America start using alcohol before anything else, even though it's a very strong, damaging drug, just because it's available in the house. It makes a big deal what they can access or cannot access. So there are many things we can do starting today at our houses to protect our kids. Bueno, aquí está, según los estudios, una tabla del riesgo, ¿verdad? Y es que dice, por ejemplo, el 73% de los estudiantes, de los chicos, de adolescentes, dice que los medicamentos recetados son de fácil acceso desde el botiquín de los padres. O sea, si tienen acceso, lo pueden usar. Es más, un 67% dice que es más fácil de conseguir que otras sustancias ilícitas. 31% cree que está bien tomar medicamentos recetados sin tener una receta para tratar una lesión o un dolor siempre y cuando no se drogue. El 31% dice que se puede utilizar como ayuda para estudiar. El medicamento se puede para que se estudie mejor. El 29% dice que cree que está bien tomar una dosis mayor de los medicamentos recetados que lo recetaron, siempre y cuando no lo hiciera para drogarse. El 23% reporta abuso o uso indebido de un medicamento recetado al menos una vez en la vida. Y el 22% dice que a los padres no les importa tanto si lo atrapan o no. Esto quiere decir que si esto es lo que los muchachos están diciendo, entonces nosotros como padres podemos hacer ciertas cosas en nuestras casas para evitar estos riesgos. Por ejemplo, ya que sabemos que algunas de estas sustancias son el alcohol, dice que es la mayoría de los chicos en los Estados Unidos, una de las primeras sustancias que cogen es el alcohol. ¿Por qué? Porque el alcohol está muy de acceso bastante fácil en la casa. Entonces, al tenerlo al acceso, pues lo pueden tomar. La otra cosa es, si uno dice, yo cojo el medicamento de otra persona, pues entonces también está pensando que eso no es nada. Más sí, eso está creando mala forma del niño de pensar y de manejar las sustancias. I think we can skip. We're done. Yeah, we can skip Yes. on the other one. Yeah, no worries. Also this one. You know, for kids who are worried about a friend, again, let me just say one thing. As you saw from the slides, most kids don't have a substance use problem. And we're not talking about using it sometimes. We're talking about a kid who is dependent on it. Most kids don't have that. But many kids have a friend who's like that. It's strange how if you see somebody drowning in the water, you know, you don't just leave them. For some reason, though, when we see a kid using substances, many kids don't feel like they know how to save them. It's very helpful to actually tell our kids, if a good friend will try to help their friend and teach them some skills. Trust your instincts. If you think your friend has a problem, trust your instincts. Don't ignore the signs. If they're changing their behavior, they're becoming angry, they're walking away from others. They're doing messy things. Encourage them to get help. Talk to adults if you know. And eventually, if you cannot help them, know when to walk away. It's good to think of it as somebody who's drowning, you know, and, you know, if you don't know how to swim, you should not try to help them. But you should try first to help them as a friend. Bueno, ahorita vamos a hablar qué pasa si estoy preocupado por un amigo. Y la comparación que hace es, a veces uno no hace nada por alguien que uno piensa que tiene problemas de adicción o que está usando el vapeo o está haciendo algo indebido. Y él lo compara como, ¿qué tal si tu amigo se estuviera ahogando? ¿Qué tú harías? ¿Dirías algo o no? ¿Y por qué si tu amigo se está
está vapeando, ¿por qué tú no haces nada por tu amigo? Entonces, confía en tus instintos. Si crees que tu amigo tiene un problema, probablemente tenga la razón. Si no ignores las señales. Los cambios en el comportamiento y el estado de ánimo pueden indicar que alguien tiene un problema. O sea que si un amigo está actuando distante o reservado o enojado, o problemas de higiene, cansancio, enfermedades frecuentes, pérdida de aumento de peso, todo esto anime a su niño a buscar ayuda y hablar con un adulto de confianza. Y ahora, si es en la misma analogía de un niño que está viendo a un amigo ahogándose en el mar, por ejemplo, si el niño no sabe nadar, pues no se va a lanzar a ayudar a sacar al amigo del agua, porque no sabe. Entonces, es también uno saber qué es lo que uno puede hacer y qué es lo que no puede hacer. O sea, es también saber cuándo alejarse. O sea, que decirle a los niños que no es responsable de la recuperación de nadie más. Si el uso de drogas de un amigo afecta negativamente a la vida de su hijo, pues es hora de terminar esa relación. Si es algo que usted ve que si su niño tiene la capacidad de ver a alguien, de al momento decir a alguien, pues empoderarlo para decir a un adulto de confianza, creo que alguien tiene problema, para que así lo ayude. Porque de nuevo no va a dejar que si alguien se está ahogando, que se ahogue cuando se puede hacer algo. Finally, just for your knowledge, there are treatments for substance use. It's not like the only way to do it is to talk to a kid and try to convince them and have a fight. There are actually medications for it. For example, for cannabis or marijuana use, there's a medicine called N-acetylcysteine. You can buy it over the counter. Actually, it's a supplement, NAC, and that actually curbs cravings. For nicotine use, it's hard to stop it without having problems, but you can take a gum that will help you not crave it. There are specific behavior interventions that help the kids change their mind about use, cognitive behavior therapy, motivation therapy. Family support groups also are very powerful in helping a family and their kids move away from using substances. And community supports like NA and AA, they actually work. So even though it seems like it's really hard to end substance use and to make a change, there are lots of tools out there, and this field is growing very quickly in the last 5-10 years. So please reach out and you will find help. Bueno, también queremos decirle que hay tratamiento por uso de sustancias. Por ejemplo, hay medicamentos, si se usa el cannabis, es un medicamento que se puede encontrar en las farmacias que se llama no lo sé pronunciar, N-acetylcysteine. Hay otro unas gomitas que se pueden usar para evitar el deseo de consumir la nicotina. O sea que se puede encontrar medicamentos. La otra cosa son intervenciones de comportamiento, ya sea con terapia que el niño reciba de conducta cognitiva, terapia motivacional para la motivación, terapia de conducta dialéctica. También apoyo familiar, muy importante tener ese tipo de, no solo el niño tener la terapia, sino tener terapia en familia, porque afecta la forma que usted habla con su hijo. O sea, que usted reciba consejos y trabajar con un terapista en familia para establecer metas y expectativas. La otra cosa es que hay grupos. Hay como los alcohólicos anónimos, también hay narcóticos anónimos y hay grupos de recuperación para jóvenes y también hay mentores para los padres y especialistas en medicina de las adicciones. Así que hay formas para usted tener apoyo. Thank you. These are just resources. I can send all these resources to families. Thank you. All right. At your service. I know it's a little bit late, but I can give you guys, if I half an hour, maybe for questions, I don't mind. So esto concluye nuestra reunión y vamos a tener ahora el grupo de preguntas, si ustedes tienen, y voy a parar de grabar. Thank you so much. I'm going to conclude this presentation, to stop recording, but we will continue with Q&A.